se llama la segunda? Axis. Axis. Muy bien, estas son vértebras atípicas que tienen características propias diferentes al resto de las vértebras. Tenemos C4, C5, C6, C7. Muy bien, entonces todas las vértebras que forman la columna vertebral van a tener estas 7 características generales o comunes. ¿Cuáles van a ser? Vamos a enumerar aquí. Todas las vértebras. ¿Cuántas vértebras forman parte de la columna vertebral? 32. ¿Cuántas vértebras? 31. De 31 a 33, otros dicen 31 a 34, varía, ¿ya? Entonces, ¿cómo se clasifican estas vértebras? Las 7 primeras son vértebras torácicas. Las 12 siguientes son vértebras. Primero, las 7 primeras son vértebras cervicales. Se enumeran como C1, C2, C3, ya saben. Las siguientes son vértebras torácicas, son 12. Después tenemos las 5 vértebras lumbares. Después tenemos las 5 vértebras sacras que forman el sacro, que se caracterizan por ser vértebras fusionadas y unidas entre sí, ¿no? Y por último tenemos el coxis. ¿Cuántas vértebras tenemos en el coxis? De 3 a 4 vértebras coxis. Entonces aquí, por ejemplo, tengo una vértebra torácica, pongamos que tengo, y aquí tengo una vértebra lumbar. Entonces todas las vértebras van a tener un cuerpo, todas presentan cuerpo. Ese cuerpo generalmente se ubica en la parte anterior de la vértebra y va aumentando de tamaño a medida que la columna vertebral va descendiendo. Todas presentan apófisis transversa. Se llama apófisis transversa, quiere decir que está a los lados, ¿no? Entonces acá tenemos la apófisis transversa de las vértebras cervicales y estas serían las apófisis transversas de las vértebras torácicas y estas serían las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Todas presentan pedículos, que son dos. Los pedículos son los cilindros óseos que nacen de la parte posterior del cuerpo, como este y este, ¿no? Eso y eso son los pedículos. Acá vemos, aquí estarían los pedículos y aquí estarían los pedículos de la vértebra lumbar. Todas van a presentar un agujero vertebral, ¿no? También conocido como agujero medular. Lo vemos, todas presentan agujero, ¿no? Solamente que cambia la forma. Aquí son triangulares y acá son redondos, ¿no? Acá igual son nuevamente triangulares. Todas presentan agujero vertebral. Todas presentan apófisis articular o apófisis articulares. Estas apófisis articulares son 2 superiores o carillas articulares superiores y 2 carillas articulares inferiores. En total son 4, ¿no? Aquí vemos apófisis articular superior de la vértebra torácica, apófisis articular inferior, y aquí vemos diferente, ¿no? Estas serían las apófisis articulares superiores y estas las inferiores. Todas presentan 2 carillas articulares superiores y 2 inferiores. Todas van a presentar láminas. Las láminas se dirigen a la parte posterior. No, acá tenemos, estas serían las láminas. Hacia atrás se van para atrás. Estas serían sus láminas. Aquí apenas se distinguen las láminas. Entonces estas láminas se dirigen hacia atrás para unirse y formar esto que es la apófisis espinosa. Todas presentan en la parte posterior esa saliente conocida como apófisis espinosa. Entonces, estas son las 7 características generales o comunes de todas las vértebras, solamente que varían en tamaño y en forma, pero todas presentan esas 7 características. Por eso se dice las 7 características generales o comunes. Ok. Pero existen vértebras que presentan otro tipo de características, que son las vértebras atípicas, que son diferentes, como el atlas, el axis, la C6 y la C7, que recibe el nombre de vértebra prominente, también conocida como vértebra de transición. ¿Okay? Vamos entonces a describir cada una de esas características. Vamos con una vértebra típica, la C3. Entonces dijimos que en la parte anterior tenemos al cuerpo. ¿Qué forma tiene el cuerpo? Tiene forma cuadrilátera, como la vemos aquí. Presenta una cara que mira hacia arriba, superior, una cara que mira hacia abajo, inferior, una cara que mira hacia adelante, anterior, una cara que mira hacia atrás, posterior, y 2 caras laterales.
Lo importante de esto es la cara superior. Vamos a ver que en la cara superior van a ser lateralmente dos apófisis, ¿no? Estas que voy a pintar con rojo corresponden a la apófisis unciforme o gancho de la vértebra. ¿La ven ahí, no? Cara superior del cuerpo, lateralmente nacen las apófisis unciforme o gancho de la vértebra. Ahí lo tenemos. Está un poquito más desarrollado, apófisis unciforme o gancho de la vértebra, apófisis unciforme o gancho de la vértebra, tenemos la apófisis unciforme o gancho de la vértebra. Así se llama, ¿ya? Apófisis unciforme, más conocida como gancho. Ahora, en la cara inferior del cuerpo, vamos a ver que lateralmente encontramos dos escotaduras, que son las escotaduras articulares. ¿Lo ven ahí? Eso y eso corresponden a las escotaduras articulares. Entonces, cuando las vértebras se van articulando entre sí, vamos a ver que estas escotaduras articulares se van a unir o se van a articular con el gancho de la vértebra y van a formar esta articulación entre los cuerpos. Esta articulación se llama articulación uncovertebral. Y vamos a ver que en la parte anterior sobra un espacio que va a estar lleno por un tejido cartilaginoso que forma el disco o menisco intervertebral. Entonces la articulación entre los cuerpos de las vértebras cervicales se da entre la apófisis unciforme y la escotadura articular. Se llama articulación uncovertebral. ¿Okay? Nada más, vamos a ver que la cara posterior del cuerpo forma el límite anterior del agujero vertebral y de sus caras laterales hacia adelante nace esta apófisis, que es la apófisis transversa, y hacia atrás nacen estos cilindros óseos que son los pedículos. ¿Okay? Vamos entonces con la apófisis transversa. Esta apófisis transversa presenta dos tubérculos: tubérculo anterior, tubérculo posterior, canal transverso y agujero transverso. Entonces vamos a borrar esto aquí. ¿Cómo se llama esta apófisis? Aquí se nota más que es más grande. Todo eso es la apófisis transversa. Esta saliente de ahí es el tubérculo anterior y este de aquí es el tubérculo posterior y ese de aquí es el canal transverso. ¿Cómo se llama el agujero? Agujero transverso. Entonces vamos, ¿no? Tubérculo anterior, tubérculo posterior, canal transverso, agujero transverso. Tubérculo anterior, tubérculo posterior, canal transverso y agujero transverso. Ahora la pregunta del examen es la siguiente. Todas presentan agujero transverso. Aquí tenemos agujero transverso de la C1, agujero transverso de la C2, C3, C4, C5, C6, C7. Ven que todas presentan su agujero transverso. Por este agujero transverso, ¿qué va a pasar? Desde la primera hasta la C7 va a pasar la vena vertebral. Vena vertebral. ¿Qué quiere decir? Que por todos los agujeros transversos de las vértebras cervicales va a pasar la vena vertebral. Ahora, por el agujero transverso de la C6, de aquí, por este agujero de aquí, de la C6, hasta el agujero transverso de la C1, va a pasar la arteria vertebral. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a pasar por C7, ¿no? Vertebral. ¿Ok? Y solamente por el agujero de la C5 y la C6 va a pasar el nervio espinal. ¿Listo? ¿Entendieron, no? Entonces la pregunta es la siguiente. Si yo le digo a usted qué pasa por el agujero transverso de la C7, ¿qué me va a decir? De la C7 a la... No, solo por este agujero, ¿qué va a pasar? La vena vertebral. Ya. Yo le pregunto a usted qué pasa por el agujero de la C1, la primera vértebra cervical. ¿Qué va a pasar? La vena... ¿La vena qué? La vena vertebral. ¿Nada más? Tienen que razonar. La pregunta del examen es así. Si hemos dicho que la arteria vertebral ingresa por el agujero transverso de la C6, C5, C4, C3, C2 y C1
y la vena vertebral pasa por todos los agujeros. Entonces se supone que por este agujero está pasando la arteria y está pasando la vena. ¿Entendés, mamita? Si me respondes eso en tu examen como me respondiste ahorita, te voy a poner mal. Pero el agujero transverso de la C5, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué pasa de nuevo? A ver, ¿qué pasa por ahí? ¿Cómo? El nervio espinal, nada más el nervio espinal. Ya, pasa la vena vertebral, la arteria vertebral y el nervio espinal. ¿Entendieron, no? La pregunta es así. ¿Está? Listo, entonces terminamos con las apófisis transversas. Vamos ahora a los pedículos. ¿Cuáles eran los pedículos aquí? Vamos, acá lo vamos a ver. Los que están de color rosado, estos cilindros óseos, tienen forma de cilindro, son los pedículos, nacen de la parte posterolateral del cuerpo, ¿ya? ¿Cuáles serían los pedículos aquí? Estos, ¿no? A ver, véanlo, porque en el examen el pedículo me van a mostrar otra cosa. Eso y eso son los pedículos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esos pedículos? Esto es muy importante también. A ver, pásenme. Entonces, cuando las vértebras se van articulando, aquí vean, ¿no? Aquí hay un pedículo, aquí hay otro pedículo, entonces eso se va articulando así, y en la parte lateral de la columna, el espacio que hay entre los pedículos va a formar el agujero intervertebral o de conjunción. ¿Cómo se llama? Arteria vertebral de conjunción. ¿Cómo se llama? Agujero intervertebral o agujero de conjunción. ¿Cómo se forma el agujero de conjunción? Por la unión de dos pedículos. Ahí lo vemos, ¿no? Ahí tenemos. ¿Y qué va a pasar por este agujero de conjunción? Van a pasar los nervios espinales o raquídeos. ¿De dónde se originan los nervios espinales o raquídeos? Recordemos, generalidades, ¿no? Los nervios se clasificaban en 12 pares craneales y 31 pares de nervios espinales o raquídeos. Entonces, ¿de dónde se están originando esos nervios espinales o raquídeos? Eso es pregunta de examen teórico. ¿De dónde se originan los nervios espinales o raquídeos? ¿Y cuántos son? Son 31. Ya dije, son 31. ¿De dónde nacen? ¿Por qué se llaman nervios espinales? Ay, no razonan nada. Porque se originan de la médula espinal. La médula espinal está dentro de este conducto. Imagínense que mi dedo es la médula espinal. Entonces, de la parte lateral de esa médula espinal están naciendo los nervios espinales, que son 31, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Entonces, por aquí está naciendo el nervio. Imagínense que esto es el nervio espinal, nace de la parte y esta es la médula espinal. Nace así, se apoya sobre el pedículo y va a salir por ese agujero de conjunción o agujero intervertebral. Entonces, si yo le pregunto a ustedes qué pasa por el agujero de conjunción o agujero intervertebral, ¿qué me va a decir? Nervios espinales. Ay, señor, la gloria, dame paciencia, lo estamos acabando de decirlo, los nervios espinales o nervios raquídeos, lo mismo, raquídeo quiere decir raquis, la médula espinal, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, por el agujero de conjunción, ese agujero que está en la parte lateral, salen los nervios espinales o raquídeos, ¿no? Que se originan en la médula espinal y se apoyan sobre el canal, más o menos tienen ese. Pasan así y se apoyan ahí. ¿Ok? Esa es pregunta de examen. ¿Qué pasa por el agujero de conjunción o intervertebral? Los nervios espinales, los nervios raquídeos. ¿Cómo se clasifican esos nervios espinales? 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares y 5 sacro y un coxígeo. Ahora, si ustedes no pueden aprender eso, no sé cómo van a hacer para neuroanatomía. Ya nosotros en generalidades vimos la parte de la clasificación del sistema nervioso central y periférico y los nervios, ¿no? 12 pares craneal. Entonces ustedes tienen que saber ya entrando, sabiendo bien eso y cómo se forman. Los nervios espinales, ¿qué función cumplen? ¿Son sensitivos, motores o mixtos? Son mixtos, tienen una función sensitiva y una función motora. ¿Qué quiere decir función motora? Eso lo explico. Movimiento. ¿Qué quiere decir? Sensaciones. Entonces transmite las dos funciones, ¿no? Eso tienen que saberlo y tenerlo claro. Ustedes van a entrar directo a neuroanatomía. Se supone que ya eso es la clasificación de los pares craneales, todo eso ya lo tienen que saber.
van a ir directo a ver dónde se origina. Y si no saben eso, que pasen ya, porque igual entra en generalidades de anatomía, en esas preguntas que estoy hablando ahorita. Listo, pues entonces terminamos los pedículos. Vamos a estas que son las apófisis articulares. Dijimos que se dividen en 4, ¿no? Las carillas articulares superiores, que son 2, y las carillas articulares inferiores, que son 2. Entonces, estas carillas articulares inferiores se van a articular, las superiores aquí, ¿no? Con las carillas articulares inferiores de la vértebra superior. ¿Y cómo se va a llamar esta articulación entre las apófisis? Se va a llamar articulación cigoapofisiaria. ¿Ya? Así se llama la articulación, cigoapofisiaria. Es una articulación de tipo plana que une las apófisis articulares. Ahora, este es el agujero vertebral, que sabemos que en la columna cervical tiene forma triangular, está limitado hacia adelante por la cara posterior del cuerpo, lateralmente por las apófisis articulares y las láminas. Muy bien, cuando se van articulando las vértebras, este agujero vertebral se va a transformar, y así cerrado se ve en un conducto, ¿no? Ese conducto corresponde al conducto raquídeo o conducto medular. ¿Qué va a pasar por este conducto? La médula espinal. ¿Ok? Estás durmiendo. Hayas ido a tomar agua. ¿Listo? Entonces, posteriormente vamos a ver esta apófisis que corresponde a la apófisis espinosa. ¿Cómo se llama? Apófisis espinosa. En las vértebras cervicales, esta apófisis espinosa es bitubercular o bífida. Tiene 2 tubérculos, tubérculo derecho, tubérculo izquierdo, y en el centro un canal que es el canal espinoso, ¿no? Tubérculo bitubercular, 2 tubérculos y un canal en la parte central. Nada más, con eso terminamos entonces de estudiar las 7 características generales de la vértebra. Ahora vamos a estudiar vértebras atípicas, como son el axis, que es la primera vértebra cervical. Si yo pongo este hueso ahí y este hueso aquí, ¿cuál sería la diferencia entre este y este? ¿Qué no tiene el axis? Cuerpo. No tiene Muy bien, cuerpo. para empezar no hay cuerpo. ¿Qué más no hay? El espinal. Esto, apófisis espinosa no tiene. Entonces, básicamente las partes del atlas son las siguientes. Presenta un arco anterior, que sería eso, presenta un arco posterior, y esta parte lateral se denomina las masas laterales. Y obviamente va a presentar este agujero que corresponde al agujero vertebral. Esas son las partes del atlas: arco anterior, arco posterior, masas laterales y agujero vertebral. Dicho sea de paso, el agujero vertebral del atlas es el más grande de todas las vértebras que conforman la columna vertebral. ¿Lo ven, no? Es muy grande. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo se llamaba esto? Arco anterior del atlas. Hacia adelante vamos a encontrar esta eminencia que corresponde al tubérculo anterior del atlas. ¿La ven ahí, no? ¿Cómo se llama? Tubérculo anterior del atlas. La parte posterior de ese arco vamos a ver que presenta una depresión en la parte central que corresponde a la carilla articular del atlas. ¿La ves? Eso, carilla articular del atlas. ¿La ves ahí? ¿Dónde está? Sí, es este. ¿Dónde está la carilla articular? Eso. ¿Por qué se llama carilla articular? Porque se está articulando con alguna estructura, ¿no? ¿Con qué? Con la segunda vértebra cervical, que es el axis, con este segmento del axis que se llama diente o apófisis odontoide. Entonces el arco anterior, a través de esa carilla, se va a unir con el diente del axis. ¿Y cómo se va a llamar esta articulación? Se va a llamar articulación atlantoaxial media. ¿Cómo se llama? Atlantoaxial media. Entonces, esta articulación atlantoaxial media es una articulación de tipo trocoide que realiza el movimiento de rotación de la cabeza. Gracias a esta articulación nosotros podemos rotar la cabeza. ¿Ok? Ya, terminamos con el arco anterior. Vamos al arco posterior. El arco posterior también presenta en la parte central esta eminencia. Si este es el tubérculo anterior, este va a ser el tubérculo posterior del atlas. Y vemos que en la parte lateral, de su cara superior, vamos a ver este canal que corresponde al canal lateral del arco posterior. ¿Qué va a pasar por este canal? Va a pasar
La arteria vertebral que viene aquí da la vuelta, se apoya sobre este canal e ingresa a la cavidad del cráneo por el agujero magno del occipital. Y por aquí se va a apoyar, va a salir el primer nervio cervical. Entonces, ¿qué pasa por este canal lateral? Arteria vertebral y el primer nervio vertebral o espinal, que sería en todo caso el C1, ¿no? ¿Entienden? ¿Qué pasa por aquí? Arteria. ¿Qué arteria? Vertebral. Vertebral y el primer nervio espinal. ¿Ok? Listo, nada más. Vamos a esto que serían las masas laterales. Vemos que presenta una cara superior, una cara inferior, una cara lateral y una cara medial. La cara superior es una superficie cóncava, ¿la ven? Por eso van a diferenciar, no van a colocar el atlas así, porque estas carillas articulares inferiores son planas y redondas. En cambio, las carillas articulares superiores del atlas, que también se denominan cavidad glenoidea, tienen forma de una suela de zapato, ¿lo ven? Entonces, esas carillas articulares superiores del atlas se van a articular con los cóndilos del occipital, ahí, ¿no? Esta articulación se llama atlanto-occipital y esta articulación es una articulación doble condilia que nos permite realizar el movimiento de flexión y extensión de la cabeza, cuando decimos sino, ¿ves? Entonces, esa articulación, gracias a esta unión, vamos a poder mover la cabeza, flexionar y extender la cabeza. ¿Okay? ¿Cómo se llama la articulación? Atlanto-occipital. ¿Qué tipo de articulación? Es doble condilia, movimiento de flexión y extensión. ¿Okay? Vamos a la cara lateral de las masas laterales. De aquí están haciendo la apófisis transversa. Recordemos, transversa están a los lados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de esta apófisis transversa? Si yo la pongo así, ¿cuál sería la diferencia entre esta y esta? Aquí a simple vista, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Tenemos una sola. Exacto, son monotuberculares. En cambio aquí presentan dos tubérculos, uno anterior, otro posterior y su canal. Acá no, acá es monotubercular y en el vértice se insertan los músculos flexores y rotadores de la cabeza y el cuello. Y por su agujero vertebral, por su agujero transverso pasa la arteria y la vena vertebral. ¿Listo? Nada más. Cara medial la tenemos aquí. ¿Qué tenemos en la cara medial? Vemos esta eminencia que están haciendo en la cara medial. Ahí, ¿la ven? Esa eminencia corresponde al tubérculo del ligamento transverso del atlas. ¿Cómo se llama este tubérculo? Ya se llama tubérculo del ligamento transverso del atlas. ¿Y por qué se llama así? Porque lógicamente aquí se va a insertar un ligamento. Imagínense que este es el ligamento. Entonces, ese ligamento corresponde al ligamento transverso del atlas. Va a venir de tubérculo a tubérculo. Vemos así, ¿no ves? Imagínense que este es el ligamento transverso del atlas que viene y se fija así. ¿Lo ven? De tubérculo a tubérculo. ¿Cómo se llama el ligamento? Ligamento transverso del atlas. Y vamos a ver que va a dividir al atlas en dos partes. Una parte anterior hacia adelante y otra parte posterior. Por la parte anterior que va a pasar el diente del axis. Y por la parte posterior va a pasar la médula espinal. Por eso este agujero es el más grande de todos los agujeros de las vértebras. ¿Entendieron? La cara inferior, ¿cómo van a reconocer? Las carillas articulares son planas. Son cóncavas como cavidad, ¿no? Aquí son planas y de forma circular. Estas carillas articulares inferiores se articulan con las carillas articulares superiores del axis, así, y forman esta articulación que se llama articulación atlantoaxial lateral. Esta de aquí sería la articulación atlantoaxial media y esta sería la articulación atlantoaxial lateral entre las carillas articulares, ¿ok? Nada más terminamos entonces con el atlas. Vamos ahora con la segunda vértebra cervical, que es el axis. Este es el axis. Entonces, ¿cuál es la característica principal del axis? Así a simple vista. Su aposición. Muy bien. De la cara superior del cuerpo. Este es el cuerpo, ¿no?
De su cara superior nace esta apófisis. ¿Cómo se llama esa apófisis? Apófisis odontoide del axis, también conocida como diente del axis. Esta apófisis odontoide en su vértice va a prestar inserción a un ligamento que va hacia el occipital. ¿Cómo se llama el ligamento? Se llama ligamento, pregunta de examen, ¿ya? Ligamento occipito odontoideo. ¿Cómo se llama el ligamento? Ligamento occipito odontoideo. Entonces el ligamento se inserta aquí y se dirige al occipital, porque esta vértebra no se articula con el occipital. Gracias a este ligamento va a permitir que la segunda vértebra se una al occipital. ¿Okay? ¿Qué más ven de diferente? El cuerpo es mucho más pequeño con el resto de las vértebras, y de la parte lateral están naciendo las carillas articulares superiores, que ven que son mucho más grandes, ¿no? Ahora, el agujero vertebral del axis no tiene esta forma específica como un triángulo, sino que tiene una forma ovalada parecida a un corazón, ¿no? Las láminas son bastante anchas, son las más anchas de todas las vértebras cervicales. ¿Lo ven? Son bastante anchas. La comparo con esta lámina de aquí, ¿no? O con esta. No, son más altas y anchas que el resto de las vértebras. Nada más. Otra vértebra que tiene características propias y es diferente es la C6. ¿Ya? No se olviden, pregunta de examen. ¿Qué tiene de diferente la C6? ¿Cómo se llamaba esta apófisis? Transversa. ¿Cuántos tubérculos tenía? 2. Tubérculo anterior, tubérculo posterior. Entonces, el tubérculo anterior de la apófisis transversa de la C6 es el más grande de todos, es el más alto y más ancho de todos, y recibe el nombre de tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac. ¿Okay? Así se llama el tubérculo. No se van a confundir porque su examen capaz que le pregunte tubérculo posterior, no es el tubérculo anterior, porque es más alto, ¿no? Es más grande este tubérculo. ¿Por qué? Porque por aquí, por la C6, ingresa la arteria vertebral, ¿no ves? Y va a separar, acá adelante vienen los músculos prevertebrales y viene la arteria carótida primitiva. Entonces este es un medio de división entre estas dos estructuras. Por eso se llama tubérculo carotidio o Chassaignac, la C6. Nada más, esa es la diferencia entre las demás vértebras. Ahora tenemos la C7. Esta es muy fácil de reconocer, ¿no? La C7. ¿Cuál sería la diferencia de la C7? Su apófisis espinosa. Apófisis espinosa, que es más grande, más prominente. Por eso esta vértebra recibe el nombre de vértebra prominente o vértebra de transición. Y aparte de ser más grande, ¿qué otra diferencia tiene? Aquí es bitubercular, tiene 2 tubérculos, o bífido. Acá es monotubercular, tiene un solo tubérculo. Y en el vértice de este tubérculo se va a insertar un ligamento muy importante que divide a los músculos de la nuca, que es el ligamento nucal. ¿Okay? ¿Qué más? Los agujeros transversos de sus apófisis transversas son un poco más pequeños que el resto de las vértebras. ¿Okay? Y de manera inconstante, en la cara lateral del cuerpo suele encontrarse una fosita que corresponde a la fosita costal. Generalmente la cabeza de la primera costilla se articula con el cuerpo de la T1, de la primera vértebra torácica, pero de forma inconstante, a veces la cabeza de la primera costilla viene y se enclava aquí, en cuyo caso presentaría una pequeña depresión llamada la fosita costal, pero esta vértebra no lo tiene. ¿Ya? Es inconstante. Listo, terminamos entonces. Nos vemos para su examen cuando venga.